Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberto González Reyes, de matrícula 00833852, y este es mi video para la materia de análisis de requerimientos de software. Entonces, bueno, empezamos. ¿Qué es el software? Pues todo este conjunto de, digamos, la parte digital, datos digitales y programas, para con esto controlar la parte física, que sería el hardware, y en base a eso ya podemos hacer un montón de cosas más. ¿Qué es la ingeniería de software? Ah, bueno, ya teniendo el software, la ingeniería del software es la disciplina que se encarga de todo el proceso del desarrollo del software, ¿no? Desde el análisis hasta el mantenimiento. Y entonces, para lograr esto de una manera ordenada y no repetir cosas como la de la crisis del software, pues hay ciertas herramientas y técnicas que nos ayudan a hacer esto de mejor manera, ¿no? ¿Qué es un sistema? Ah, pues es como el trabajo en conjunto de elementos independientes para entre todos lograr como que una tarea mayor. Entonces, pues el trabajo en conjunto para lograr una tarea mayor, yo diría. La historia de la computación. Pues de que todo parte de unas cositas de metal, conductoras, que pues pueden tener electricidad o no. Entonces digamos que eso puede ser un uno o un cero. ¿Hay o no hay? Entonces, si eso lo acomodas de ciertas maneras, resulta que puedes hacer una compuerta lógica. Literal como las del lenguaje que hablamos, de que eh, un i, por ejemplo. Entonces, después de eso, nos dimos cuenta de que si pones eso, como que en secuencia, puedes decir de que si A y B, entonces, de que si le llevo electricidad a esto y a esto, entonces quiero que ahora esto se active, por así decirlo. Y si eso lo llevas a una escala más grande o juntas muchos de esos de específicas maneras, resulta que puedes darle instrucciones. Entonces, al momento de poder estar dándole instrucciones o que siga una serie de pasos eh, a un dispositivo, pues eso te puede automatizar un montonal de cosas, y de ahí parte la computación. Pero, pues de hecho, le voy a contar con el que viene, que es de en qué consiste la crisis del software y los tres puntos que la definen. Ah, Todo esto partió del hardware. Entonces se siguió revolviendo, girando alrededor del hardware. Y la parte del software se dejó como algo secundario, como algo que lo podían hacer al último momento y que era un don de algunos. Entonces así se dejó, así se siguió, y al principio todo estaba más o menos bien, porque eran cosas no tan complejas, entonces todavía se podía realizar así. Conforme se fue aumentando la complejidad, después resulta que ni siquiera había un estándar de programación para casi nada. Entonces cada programador hacía lo que quería y no era, pues sí, no había un estándar. Cada quien hacía lo que quería y hágale. Entonces, pues se puede imaginar cómo eso de repente causa problemas enormes, de que si llega un programa y después se lo van a pasar a usted, pero yo lo hice como yo quise, con lo que a mí se me ocurrió, pues entonces usted cómo lo iba a poder arreglar o cómo iba a poder sumar cosas a ese que yo ya había hecho. O sea, como que es algo eh, que nada más lo iba a poder entender yo prácticamente, como cuando tienes muy mala letra. Entonces, además de que pues no había un orden en el desarrollo. O sea, más allá de la estructura en el momento de codificación, pues era nada más codifica. No se tomaba en cuenta todo el procedimiento que tenemos ahorita mismo. Entonces, pues esto ocasionaba que las estimaciones, para empezar, fuera con lo que quisieras, de que yo vi que Jaimito sacó un proyecto algo así hace 3 días, de que le tomó 3 días y cobró 500 pesos, entonces yo voy a cobrar 600, te lo voy a hacer en 2 días. Lógicamente, pues no entendíamos la complejidad de muchas cosas ya en la programación ni de cómo funcionaba realmente el trabajo en conjunto o incluso individual al momento de programar, y de cómo se podían complicar las cosas cuando son pues programas con un poco más complejos. Entonces, pues eso ocasionó que los plazos o las estimaciones de tiempo en realidad no se cumplieran, que entonces se tuviera que
los costos se subieron bastante y para cuando se entregan los productos, como también se hacían en base a lo que el desarrollador entendía, pues muchas veces, la gran mayoría de veces, ni siquiera eran usables para el cliente. O sea, te cobraban un montón, se tardaban un buen y ni siquiera lo ibas a usar. Ni siquiera lo podías usar más bien. O los que se podían usar eran de que después de cambios. La mayoría. Ah, ah, ah. Si me dices, si me dicen que elija 3 puntos que la definen, para mí sería estimaciones y costos horribles. Bueno, no horribles en realidad, irreales. Pero pues en ese momento no lo sabíamos. Ah, la desestructuración y eh, la desusabilidad de los productos como resultado. La historia de la reingeniería de software, ¿por qué surge? Pues surge precisamente de esta crisis del software, ¿no? De que, ok, tenemos todos estos software que no funcionan, cada programador está haciendo lo que quiere, ayuda. Entonces, pues ahora tenemos que tomar pues estos pedazos de software, estos softwares completos en realidad, y después de identificar por qué se estaba causando todos estos problemas de la crisis del software, era, ok, ¿cómo puedo arreglar o cómo puedo implementar estas soluciones en programas que ya existen o en cosas que se están utilizando ahora mismo? Y pues de ahí viene toda esta de la reingeniería del software, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. De los 8 puntos de la ética, ¿cuál es el más importante para ti y por qué? A lo mejor un poquito cliché, pero yo digo que el de sociedad. Creo que es el primero. Y para mí es muy importante porque no somos como máquinas, de que no porque nos digan que hagamos algo, lo vamos a hacer ciegamente. Y para mí es muy importante cuestionarme que por qué voy a hacer ciertas cosas para verificar que estoy utilizando mi conocimiento del software para algo bueno. Bueno, tipos de software de sistema. El triángulo. Ok, bueno, aquí tenemos el de la parte más administrativa, el de información ejecutiva. Después tenemos un poquito más abajo como que de gestión y administración, los de apoyo de toma de decisiones, algo así, y de información de gestión. Después tenemos los de que se encargan de la parte de conocimiento, que de hecho, bueno, X, que pues es el de gestión del conocimiento y el de oficinas, algo así se llamaba, sistema de oficina. Y pues por último tenemos el sistema de procesamiento de transacciones. Ahora tenemos qué es el ciclo de vida de un sistema, cuáles son los más importantes y cuáles son sus fases. El ciclo de vida, pues digamos que cada sistema o cada proceso se divide en generalmente las mismas partes, ¿no? Y se presentan de que en todos los proyectos, que es, digamos, generalmente análisis, que pues tal cual incluye toda esta parte de las fases la fase de requerimientos y todo esto. Y luego tenemos la del diseño, que es ok, ya pues tal cual diseñar el producto, codificarlo, implementarlo, verificarlo ya con el cliente que sí sea lo que él estaba pidiendo, y el mantenimiento, que es como que darle todo este seguimiento al producto. ¿Cuáles son los más importantes y cuáles son sus fases? Me estoy quedando un poquito sin tiempo, le voy a dar un poquito más rápido. Pues por mencionar 3, tenemos el de cascada, que es el más fácil para mí, que es, pues tenemos estos pasos que mencioné antes, pero vamos a pasar por cada uno de ellos nada más una vez. Y el resultado de el anterior nos va a servir para hacer en el que estamos actualmente. Bueno, pero eso es muy importante, nada más pasamos una vez por cada una de las fases. Después tenemos el incremental, que es, ok, tengo todo el proyecto, entonces lo voy a romper en funcionalidades. Y voy a implementar todas estas fases que dije para cada una de estas funcionalidades. Entonces le voy a implementar el análisis, diseño y todo eso a una funcionalidad, la más importante porque se va por orden de prioridad. Y después de hacerle todo el proceso, le voy a volver a hacer el mismo proceso a la siguiente funcionalidad. Y eso lo voy a ir implementando con la anterior. Entonces así como que lo vas armando por partes. Después tenemos el de prototipos, que es, vamos a hacer todas estas fases en orden, digamos como que si fuera el de cascada, pero con el objetivo de hacer una versión mínima del producto.
Y después se lo podemos presentar al cliente, le podemos decir, oye, ¿cómo te sientes con esto? ¿Qué te parece estas partes? ¿Cómo ves esto? Y así. Y podemos como que recapitular toda esta información que nos va a dar para saber, ok, esa fue la primera iteración, pues vamos a iterar. Así constantemente hasta que lleguemos al producto deseado. Y entonces en cada una de estas iteraciones podemos ver qué son los cambios estos que les tenemos que dar al producto. O incluso se puede iniciar desde cero, dependiendo de qué tan drástico sea la necesidad, ¿verdad? ¿Cuál fase del ciclo de vida es el más importante para ti? ¿Y por qué? Pues para mí toda la parte de la entrevista se me hace lo más importante. Entonces, pues eso se encuentra en el análisis. Entonces, para mí el análisis es fundamental. Literalmente estás sentando la base o la estructura, la columna de todo el proyecto. Si no la pones bien desde el principio, es como un árbol curvo o chueco. Va a crecer mal. La fase de requerimientos de software, ¿en qué consiste y por qué es importante? Bueno, como decía, yo creo que es la más importante, pero o a lo mejor es la que más me gusta. Pues consiste primero que nada en analizar toda la solicitud que nos presentó el cliente. Vamos a tomar toda la información que podamos. Después de eso vamos a hacer una entrevista o vamos a formular la entrevista más bien, dependiendo de la estructura que decíamos y todo esto. Después vamos a tal cual realizar la entrevista, tomar la información. Podemos apoyarnos de herramientas UML como sería el de historias de usuario. Y después de eso ya sigue levantar estos requerimientos, tanto funcionales como no funcionales, para decir, ok, ¿qué vas a querer? ¿Y por qué es importante? Bueno, pues ya lo había dicho. ¿Qué es la entrevista y por qué es importante para la fase de requerimientos? Uy, no, hombre. Pues la entrevista es el momento en el que se puede hablar con el cliente directamente y establecer. Es literalmente el mayor punto de conexión que tenemos con el cliente de comunicación. Entonces es muy importante expresar todas las dudas que tengamos o verificar lo que pensamos que entendimos y orientar también al cliente de a lo mejor no lo que nos pidió no es la solución que necesita. Y ese es el momento de hacer todas estas preguntas y si es necesario hacer varias sesiones, nada más cuidar que no se alargue mucho la duración. Hay un montón de factores que son muy importantes. ¿Y por qué son importantes? Pues por esto que le digo, de que es literalmente la columna de todo el proyecto. Si no lo hacemos bien desde el principio, no vas a tambalear todo el proyecto. ¿Qué son los requerimientos funcionales? Son toda esta parte de interacción, son todas las funcionalidades que tienen una interacción con el cliente. Digamos, son nuestros objetivos a alcanzar. Entonces nos ayudan mucho a planificar todo el proyecto y por tanto son muy importantes de identificar desde un inicio. ¿Qué son los requerimientos no funcionales? Son todas las partes, todo lo que nos ayuda a hacer posible los requerimientos funcionales, como el cómo se va a lograr. Algunas veces pueden ser limitaciones también y pueden ser, por ejemplo, si va a estar disponible 24/7, la seguridad, etc. ¿Qué es el modelado UML? Pues es el lenguaje gráfico de modelado de sistemas, que básicamente nos dice cómo se va a comportar nuestro sistema en una situación real y ya no nada más como que la idea ahí o en puras partes en los requerimientos. Entonces, pues sí, nos permite visualizar nuestro sistema. ¿Qué son y cómo funciona el modelado de casos de uso? Es uno de estos modelos de UML y consiste en identificar cuáles son los actores de nuestro sistema y enlistar todos los requerimientos funcionales para después ver cómo se están interactuando unos con otros, los requerimientos con los actores, y entender pues cómo está funcionando, ¿no? Ahora, ¿qué es y en qué consiste el modelado as is? Bueno, pues al momento de hacer el proyecto es muy importante saber, ok, lo quiero mejorar, quiero hacer todo esto, pero tengo que entender cómo está ahorita, cómo funciona ahorita. Si no, pues no tengo una base sobre qué construir. Entonces, pues el modelado ASIS nos permite entender a la perfección. Bueno, nos permite entender muy bien pues el cómo está funcionando actualmente. ¿Qué es y en qué consiste el modelado to be? Pues bueno, ahora nos toca ver cómo queremos que funcione el proyecto, cómo queremos que funcione el sistema ya implementado o
cuando lo hayamos acabado. Digamos que el ASIS es como para ponernos en la línea de inicio de la carrera, y el to be sería como la meta de al final, ¿no? ¿Qué son las historias de usuario? ¿En qué consisten y cómo se usan? Pues consisten en oraciones, no necesitan ser muy grandes y se parten desde puntos de vista del usuario. Puede ser, por ejemplo, o bueno, la estructura más simple es: yo como usuario, como digamos alumno del TEC, quiero tal cosa, no sé, información para los sistemas de intercambio. Y el motivo, porque pues es tedioso ir presencialmente a las oficinas a pedir informes. Es un ejemplo. Y esto nos ayuda bastante a empatizar con la problemática. Entendemos mejor la problemática, la solución y por qué nos la está pidiendo el cliente. Y pues eso al momento de desarrollarlo nos puede ayudar bastante y nos puede servir. ¿Cuál sería tu conclusión del aprendizaje adquirido en la materia? Aquí lo voy a juntar un poquito con la última, que es cómo cambió tu imagen de lo que es el desarrollo de software antes de la materia y ahora que la terminas. Yo no tenía ni idea que el desarrollo de software era tan organizado en realidad. Y ahora entiendo por qué había visto como que tantas... Porque había visto varias problemáticas en trabajar con programación con otros compañeros. Y es que pues no tenemos nada de esto. No tenía ni idea de que se podía seguir un orden de esta manera, que había una estructura tan bien establecida. También entendí que es muy importante considerar al cliente en todo esto. Yo pensé que nada más lo decían de que al principio y ya, y resulta que pues no. Bueno, pues creo que lo vi al principio, de que ahora considero la entrevista súper importante, de que es muy, muy, muy importante para todo el proyecto. Entonces, pues sí, paso de pensar que el desarrollo de software es nada más codificación a codificación es solamente una parte. Sí, muy importante y todo, pero si no se hace todos los pasos previos correctamente, no tiene sentido que hagas la codificación, de que no va a ser ni siquiera lo que quiere el cliente. Caemos en la crisis del software. Eh, y pues bueno, me llevo todo este aprendizaje de todo lo que tengo que hacer antes de desarrollar el software realmente. Y otra cosa que me gustó mucho son los modelos de ciclos de vida del desarrollo, que es cómo hacer esta estructura de cómo voy a estar trabajando. Cada modelo de ciclo de vida tiene sus ventajas, desventajas y en qué momento se deben de utilizar. Entonces es muy importante identificarlos para saber cuándo me puede salir esto mejor o cuándo en realidad utilizar una metodología me está saliendo contraproducente. Entonces sí, me llevo todo ese aprendizaje. La verdad sí aprendí bastante en esta materia. Está muy padre. Y creo eso es todo. Y bueno, gracias, profe. Hasta luego.